Dice San Juan Pablo II, la mejor manera de fortalecer nuestra fe es comunicarla. Hoy la Iglesia sigue contando con el entusiasmo y la entrega de los catequistas para llevar el tesoro de la fe a los niños, jóvenes, hombres y mujeres de los 5 continentes. Para asumir esta importante misión, comienza en NSE Radio, Formadores en la Fe. No podemos faltar a esta cita porque los alumnos de este programa, de este curso radiado que se llama Formadores en la Fe, son muy fieles, me consta. Ya me han llegado varios comentarios que este curso está siendo lo que buscábamos, el objetivo que teníamos, práctico, muy práctico. Ojalá y vamos a seguir encomendando para que logremos su fin a través de este programa, que se llama Formadores en la Fe, un curso básico de catequistas siguiendo un folleto de el Papa Juan Pablo I, que escribió también, tenía una gran inquietud porque los catequistas se formaran bien. Con Raúl García en el control de los estudios, la hermana Estrella como portavoz de los oyentes y la hermana María Esther García quien les habla. Comenzamos este nuevo programa. ¿Qué tal, hermana Estrella? Muy bien, hermana. Esperando también poder entrar en contacto, si Dios quiere, pronto con muchos de nuestros oyentes que están escuchando Formadores en la Fe y que cada vez se interesan más en este gran tema que es formarse como catequista. Además que entusiasma mucho enseñar a otros lo que uno cree y lo que uno más ama. Bueno, es una de las cosas que estábamos comentando las cualidades o las dotes, las habilidades que debe tener un buen catequista, y una era esta, la convicción. Sí. Ojalá que nosotros demos ejemplo. Vamos a pedírselo al Señor, es nuestro deseo. Y bueno, precisamente estábamos hablando de esto la semana pasada. Tú nos has estado hablando de las cualidades morales de los catequistas. Buena alumna, ¿eh? Bueno, es que repaso porque claro, es importante también para el catequista estar siempre reciclándose y formándose, ¿no? Dicen reciclándose hoy modernamente, ¿no? Que es esto de repasar la información. Y entonces hemos estado hablando de que es fundamental amar a los niños, nos enseñaste. La paciencia como una dote moral muy importante del catequista, y se nos habían quedado otras dos que nos habías anunciado, que eran el sentido de la justicia, que supongo que hoy nuestra clase va a ser sobre este tema, y el respeto de la verdad. El Papa Juan Pablo I quiso destacar estas cualidades o virtudes entre otras, y es verdad, creo que los que hemos trabajado especialmente con niños somos conscientes de cuál fuerte sentido de la justicia tienen los niños. Les es muy intolerable a los niños, especialmente a todos, pero especialmente a ellos, la parcialidad. Es decir, que noten que hay partidos en el propio profesor, que prefiere a unos en vez de a otros, que se inclina a favorecer a unos y no a otros. Y cuando cree él tener la justicia, es decir, la razón, pues sufre mucho cuando ve en el profesor, en el alumno, en el catequista, en el formador, esta parcialidad o esta injusticia, que él lo ve así. Y entonces normalmente se encierra en sí mismo, se aleja y podemos tener el peligro de perder un alma. Por eso, y junto a esto también una gran pedagogía, un consejo práctico para los que somos formadores, este sentido de la justicia y tener cuidado. La autoridad moral, dice la pedagogía, es hacer lo que uno dice. Coherencia, cuidado si en algún momento perdemos la paciencia o nos exacerbamos un poquito, de llegar a decir, por ejemplo, pronunciar un castigo que después no se va a dar, o al contrario, un premio que después nunca llega, o exacto, prometer algo que después no se cumple. Esto es fatal, se pierde toda la autoridad moral con los niños. Por eso se tiene que uno sopesar y controlar y dominar y decir, pensar la antes. Paciencia entra en juego. La paciencia entra en juego para decir, a ver, ¿qué es lo justo? No lo que a mí me agrada o lo que no me agrada, sino que, bueno, debo premiar el esfuerzo, Y esto es otra cosa, aprovecho a decirlo.
El profesor debe premiar el esfuerzo, Ujú. no debe premiar el resultado. Porque si no, aquí se comete una injusticia. Hay niños que se esfuerzan mucho, pero no van a tener nunca el resultado de otros que a lo mejor se esfuerzan menos, pero Pero que como son más naturalmente, brillantes ujú. naturalmente, pues sacarán mejores notas o responderán primero la lección. Entonces esto es injusto si nosotros solamente premiamos el resultado, porque el resultado normalmente es fruto del esfuerzo, pero no solo del esfuerzo, hay más factores. Entonces, si un Ujú. niño es poco brillante, tiene una inteligencia más corta porque no ha recibido ese talento y sin embargo vemos en él un gran esfuerzo, constancia, humildad, porque para ver que uno Claro. se esfuerza y no llega necesita más humildad y, pues más entrega que otro, más tenacidad. Eso es lo que nosotros debemos hacer valorar al resto y premiar en el alumno. Hermana, entonces entra también a jugar un papel muy importante. Bueno, tú nos hablabas del amor que tiene que tener el catequista, pero quizá ahondando un poquito más también podríamos hablar de un conocimiento profundo, o sea, como que debe haber una relación más de conocimiento real de ese niño, de cada uno de los niños o, bueno, de los catecúmenos, porque no solamente este curso va dirigido a catequistas para niños, Para ¿no? niños. Pero sí que, como, según lo que dices, habrá entonces que conocer más a cada uno, porque si no, no puedes evaluar Por eso que tú supuesto, dices. la formación para ellos, de todo catecúmeno y de todo alumno, es personalizada. Al principio, cuando no conozco al alumnado que me ha Ujú. tocado, pues voy haciendo un sondeo, una especie de estadística, veo el nivel que tiene cada uno, ya sea de la doctrina o también de moral, de vida cristiana, sus padres, conozco un poquito el entorno, pero después cuando ya voy clase por clase conociendo Claro. al alumno, tiene que haber también un acercamiento y un ver la situación real de cada uno. Entonces, como digo, puede ser que el resultado objetivo sea en un alumno menor y sin embargo el esfuerzo sea mayor. Y eso hay que premiarlo. Mm. Y yo diría en esta misma justicia, si un chico, por ejemplo, no se esfuerza y no está dando tanto como él debiera, aunque objetivamente parece que tiene un resultado mayor, pues a ese deberíamos exigirle más y decirle, bueno, muy bien, a lo mejor tú has sacado mejor Ujú. nota que otro, que fulanito o menganito, pero es que tú te debes esforzar más, tú puedes sacar más, tú eres más capaz, Dios a ti te va a exigir más, por lo tanto, a lo mejor en algún momento no va a haber premio para ti, sino que en la medida Claro. de tu esfuerzo. Nunca desalentar al alumno, a ninguno. Siempre hay que, lo que Tirar de llamaba, lo bueno. claro, la sana competencia, lo que llamaba San José Benito Champañán, la emulación. Sí. La envidia nunca, pero la sana emulación, esta competencia sana, sin hacer comparaciones, sino animando a todos a que, venga, sigan los buenos ejemplos, etcétera, es muy bueno, pero siempre con este sentido de justicia. Porque, como digo, si no tratamos a todos de la misma manera, si notan ellos en nosotros simpatías y por lo tanto preferencias, entonces a este se le premia aunque no se ha esforzado, Ujú. etcétera, todo esto puede hacer daño y cerrar a los alumnos que se notan como despreciados o ladeados. Y si hay alguna preferencia, debería ser, si tenemos en nuestro alumnado algún niño más pobre, más rudo, más deficiente, y no solamente entonces yo debo preferir a ese, sino que debo enseñar a los demás a que este niño necesita más Una atención cuidado, necesita especial. más atención porque quizá le cuesta más. Entonces el alumno más aventajado, lo que le tengo que enseñar es no a gloriarse de esa brillantez de su Ujú. inteligencia, sino que él comparta ese talento que tiene con ese alumno, ese compañero suyo al que le cuesta más, y entonces se equilibra, Qué ¿no? bonito. Ahí se ve como el trabajo del catequista es una formación integral la que le está dando al niño, no Continua. solamente los temas de la fe, sino que también en todo lo que respecta a su desarrollo moral. Piensa que está creando la conciencia, sobre todo volvemos a los niños y estamos con ellos porque son papeles en blanco donde todo lo que se escriba Ujú. por primera vez quedará Quedará casi para toda la vida, indeleble. podrá decirse. Sí. Y se está creando una conciencia recta, por lo tanto estamos formando criterios morales Ujú. y todo esto del sentido de la justicia, la otra cualidad que decías, el respeto de la verdad, importantísimo,
formarlo en nuestro alumnado, porque además los niños, perdón que nos volvamos a referir a ellos, pero especialmente ellos son muy sensibles a la verdad, porque tienen una gran confianza en el profesor, en el catequista, en el tutor. Para ellos el adulto es el gran referente, es el espejo donde se reflejan, es el gran modelo a imitar. Claro. Porque ellos justamente son arbolitos que van creciendo y que están formándose, que necesitan un referente continuo. Claro, si se dan cuenta que su profesor, aunque sea por broma, por chanza, va diciendo cosas que no son ciertas, habla con palabras de doble sentido, esto, primero, le quita confianza. Qué delicado, ¿eh? Claro, le quita confianza al alumno porque, claro, al final no sabe si está haciendo una broma o no la está haciendo, si siempre hace bromas. Exacto, y luego el niño a lo mejor no podrá diferenciar, dependiendo de su edad, cuando le esté enseñando la doctrina, si eso es realmente si sigue siendo cierto. de broma, a lo mejor se asocia que cada vez que se ríe está haciendo una chanza y no sabe si es mentira o verdad, pues a lo mejor cuando se ría ya no sabrá qué me estará contando. ¿Será esto lo cierto o será una broma? ¿Será real el ejemplo que nos pone o se lo está inventando? Mucho cuidado por esto mismo, porque vamos creando conciencias. Entonces, debemos ser ante el alumno hombres y mujeres de palabra. Volvemos a lo mismo. Nosotros mismos somos el gran libro para los catecúmenos. Y en esto, claro, por eso a nosotros se nos exige tener esta rectitud. Si somos personas que a lo mejor, bueno, pues de repente tenemos esta mala costumbre de mentir o que se nos escapa, esas famosas y tan falsas mentiras piadosas que no existen, pues si nos vamos a comprometer a dar catequesis, hay que cuidar nuestra palabra, que sea fiel, que sea honesta, que sea veraz. Por ejemplo, incluso en las cosas que contamos, si vamos a contar un ejemplo, un cuento, intentar contarlo siempre de la misma manera, con los mismos detalles. ¿Por qué? Porque el niño tiene una memoria muy especial. Sí. Y como para el niño ese ejemplo, o sea, él lo absorbe, si se fijan cuando estamos sobre todo contando un ejemplo en catecismo, pues el niño es todos sus sentidos, sus ojos, sus oídos, es todo completamente inmerso en la historia. Una esponja a lo que yo le cuento. Entonces, si después vuelvo a contarlo, e incluso ellos a veces nos corrigen, no, hermana, o no, señorita, o profesor, no, esto no era así, este niño no decía esto, sino que decía esto otro, y a lo mejor yo lo he cambiado pues porque yo mismo me he olvidado. Bueno, ellos son muy fieles para los detalles. Y entonces puede desconfiar cuando le cuento una historia donde yo cambio por detalles. Segunda o tercera vez los detalles, como diciendo, ay, no me habías dicho que era de otra manera. ¿No me habías dicho que esto era así? Se puede levantar la duda y entonces ya después eso, se pierde como la confianza. El niño es especialmente sensible a la verdad. Si yo le enseño al niño a no mentir y ve en el adulto fidelidad en su palabra, el niño aprenderá a no mentir. Qué bien. Y cuando él mienta, si yo le hago caer en la cuenta del dolor que causa Jesús, que debe ser un hombre de palabra, justamente que para tener confianza ante los demás, etcétera, pero yo debo ser el primer modelo, ¿no? Hermana, ¿te parece si recordamos entonces en resumen las dotes morales que hemos aprendido para pasar a la siguiente parte? A ver si soy capaz. No voy a mirar los papeles que tengo aquí. El examen. El examen. A ver, habíamos hablado de, a ver si me acuerdo en orden, el amor a los niños. Importante, sí. La paciencia. La paciencia. El amor, el respeto a la verdad. Ajá. Y no, me salté una. Era primero el amor a la justicia. Y luego el sentido de la justicia. Y luego el respeto a la verdad. Vale. Hay otras muchas, pero bueno, el Papa Juan Pablo II, primero se enmarca estas como que como pilares, de ellas, exactos, salen todas las demás. Bueno, y entonces ahora, siguiente sección. Vamos ahora a unas dotes, unas cualidades que también son importantes, pero bueno, hemos tocado con las espirituales y las morales las más importantes. Estas también hay que tenerlas en cuenta. Son las dotes, las llama aquí Juan Pablo I, profesionales o pedagógicas, podríamos llamar, que son las de la erudición, es decir, hay que tener un saber, hay que tener un estudio, no podemos ponernos a dar catequesis
si no conocemos la materia. Para enseñar es preciso saber lo que se enseña. Para enseñar una cosa hay que saber 10 sobre ella. ¿Por qué? Porque puede ser que haya un alumno más aventajado que enseguida me pregunte. Entonces, si solo me aprendo lo que tengo que enseñar, ahí va a haber un poco de carencia. Porque, como digo, siempre habrá algún listillo que me pregunte más cosas y me deje como, "Oh, ¿y ahora qué respondo?". Por lo tanto, para enseñar bien hay que saber mucho mejor. Siempre saber más de la materia de la que voy a enseñar. Dicen que es como una escalerita, lo hemos leído también alguna vez, ¿no? Que tenemos que ir pasos más adelante, bastantes más adelante quizá. El que sabe muy bien una materia la enseñará bien. El que la sabe bien la enseñará regular, pasablemente. Y el que apenas la sabe pasablemente la enseñará mal. Sí. Porque siempre le da, igual que esto también lo dicen de los sacerdotes o de las almas consagradas, un sacerdote santo pues engendra un pueblo, una feligresía piadosa. Un sacerdote piadoso engendra una feligresía buena, tibia, normal. Un sacerdote normal, común, pues engendra una feligresía pues con alguna corrupción, porque siempre se da un grado menos en el engendrado espiritualmente que en el que está siendo origen de esa enseñanza. Siendo origen, exacto. Por lo tanto, conocer bien esa materia y no muchas cosas, pero sí es verdad que el catecismo exige una preparación una seria. preparación también algo filosófica, algo teológica, algo escriturística. También hoy en día, lo hemos dicho al principio, sobre todo aquí, si nos tocan ya alumnos más mayores, jóvenes y adultos, importante también que el catequista se informe científicamente de algunos temas. Hay que tener razones y argumentos científicos, sociales, políticos, psicológicos también, que tanto influyen. Por lo tanto, sí, una erudición basta, dijéramos amplia, un abanico de temas, no a lo mejor en todos los campos, pero dependiendo del tema, en casi todos, porque hoy en día hay muchos errores, hay mucha ignorancia, mucha confusión, muchas verdades a medias, y nosotros vamos a construir la conciencia de los alumnos a través de la verdad. Pero la verdad hay que conocerla y sobre todo la raíz de esas verdades. Estar bien cimentado, porque es que en las clases sobre todo, bueno, ya hemos comentado que yo tengo un grupo de chicas adolescentes y claro, ellas están habitualmente metidas en un ambiente mayoritariamente ateo o con otras creencias religiosas. Entonces, a veces es complicada la relación que ellas tienen con su entorno. Y si vienen a la catequesis con una cantidad de dudas, de temas en contra, porque desafortunadamente lo que hace el enemigo es sembrar mucha cizaña, ¿no? Poner ideas que son contrarias y sobre todo la duda, que es tan perniciosa. Entonces, imagínate que vengan donde un catequista que no es capaz de contestar como de una manera coherente y de una manera segura. Eso, tienen que notar claridad. Si no hay un conocimiento profundo de la materia, lo que se siembra en el alumno es la duda, no la certeza, porque yo misma o yo mismo no lo tengo. Entonces es mejor, si en una materia surge una pregunta, no llegar y contestar para quedar bien cualquier cosa que yo mismo no estoy seguro si eso es así. O, por ejemplo, contesto algo que es opinión mía, pero ¿dónde yo argumento esa opinión? Tengo que estar absolutamente seguro que todo lo que estoy enseñando está cimentado, como dices tú, está argumentado en la doctrina de la Iglesia, en el depósito de la fe, en la vida de los santos, en los papas y, como digo, en muchas cosas, también en la ciencia, obviamente, porque si no nos van a tachar de ignorantes. Imagínense que sí, sabemos mucho catecismo, pero pues alguna cosa que la ciencia ha descubierto hace pocos años, nosotros estamos todavía con un conocimiento de hace 10, 20 años y nos dicen, pero bueno, profesora, profesor, que esto ya la ciencia lo ha superado. Entonces, crea duda, engendra como confusión, error. Entonces, si yo voy y me adelanto y digo cualquier cosa por precipitación, por ligereza, voy a hacer un daño en lugar de hacer un bien. Muchísimo. Es mejor que diga, mira, me alegro, tener la humildad de aceptar que no todo lo sabemos, es verdad. Podemos tener un alumno que de repente haga una pregunta que, bueno, nos saca un poco de juego. Es mejor reconocerlo y decir,
Mira, me alegro, te agradezco que hagas esta pregunta, no se me había ocurrido, no tengo certeza de cuál es la respuesta correcta y como quiero darte la verdad, me lo anoto, me voy a informar durante esta semana o durante el tiempo Y te hasta que contesto en nos la veamos y próxima te clase. contesto en la próxima. Qué bien. Esto, dos cosas. Uno, ese alumno ya ha sacado una lección, Ujú. que es que no se debe hablar sin el Sin conocimiento. saber. Y mi profesor ha sido humilde y ha sido capaz de reconocer que no lo sabe todo, pero me ha enseñado qué importante es hablar siempre con seguridad, con certeza, con conocimiento de causa. Entonces, y segundo, obviamente, si yo le he dicho al alumno que me lo voy a preparar, es que me lo tengo que cumplir. preparar. Como sea, yo tengo que buscar pues, a un sacerdote en algún libro recto, no que lo primero que se me ocurra, o buscar en internet, que a veces en internet hay cada cosa, preparármelo bien y le llevo la respuesta. Eso quería comentar lo que acabas de decir de internet. A veces es lo más fácil ir a internet y simplemente teclear una palabra o buscar una idea suelta, y es una gran responsabilidad meternos ahí como a buscar cualquier cosa, porque a veces se publican cosas que son inclusive heréticas o contrarias a todo lo que nuestra fe católica realmente enseña. En nuestra iglesia hay demasiados doctores, demasiados santos que han vivido, que han estudiado y que actualmente también los hay. Gente muy recta que busca la verdad con un corazón puro. Entonces, debemos tener como ese sentido del esfuerzo, yo creo, ¿verdad? De buscar lo que realmente es lo correcto, no quedarnos en la primera respuesta que encontremos, porque claro, lo que tenemos que pensar también, que hoy que están tan de moda las redes sociales, si yo le hablo a un alumno mío, enseguida esto se va a multiplicar, o sea, él le va a decir esa verdad o esa verdad a medias que yo le he enseñado a todos sus amigos, y su comportamiento repercutirá en una cantidad de gente que yo a lo mejor no alcanzo a adivinar, pero que allí está. Porque además pensemos, como lo hemos dicho, que nosotros ante el alumno tenemos gran autoridad. Por lo tanto, si yo le digo al alumno esto es así, Para él lo va a repetir. Y otra cosa que aprovecho ya que sale el tema, ni siquiera en algunos portales católicos o que se llaman católicos podemos podemos fiarnos 100%. Por eso es importante también contrastar. Obviamente, en el Catecismo de la Iglesia Católica hay libros que tienen su nihil obstas, su censura eclesiástica, y si todavía no estamos seguros o algo no nos termina de cuadrar bien, pues consultar a uno y a otro. Y porque sí, a veces incluso en estos portales católicos quizá pues no se ha revisado bien. No es fácil hablar con propiedad, no es fácil hablar. Y el flujo de la información es muchísimo. Es tan rápida que a veces hay errores, si no a lo mejor doctrinales, pero imprecisiones que también hacen daño. La imprecisión no es herética, obviamente, pero depende del que la interprete. Si yo digo una cosa imprecisa, poco clara, y la interpreta una persona que es recta, que hace oración, etcétera, pues la interpretará bien. Ahora, eso mismo dicho con una persona que no hace oración, que tiene una conciencia laxa y que no tiene buen criterio, pues dirá, no, el profesor ha dicho tal cosa. Claro, yo lo interpreto de esa manera. Por lo tanto, cuando se enseña mucha claridad, mucha precisión en la doctrina. Exacto. Otra cosa es que yo diga, bueno, mi opinión en esto o sobre este tema que es opinable, pues sí, tú piensas una cosa, otra cosa. Ahora, el profesor no está para enseñar opiniones propias, está para transmitir el depósito de la fe, ¿no? Y entonces debe quedar claro cuál es ese depósito intangible y cuál es otra cosa en la que, bueno, todos podemos opinar. Tendremos que tener el catecismo de la Iglesia Católica muy leído y releído. Debajo de la almohada, eso constante, sí. Hermana, entonces, hay que saber para poder enseñar. Pero claro, no solo nos quedamos en saber, hay que saber enseñar. Es que saber es una cosa y saber enseñar es otra. Y no es lo mismo. Exacto. Una cosa es tener yo esas ideas en la cabeza, haberme preparado bien. Otra cosa es hacer que esas ideas se pasen a los alumnos. Se necesita otra cualidad más, que es la pedagogía. Hay gente que son pozos de ciencia, pero no saben comunicarla. Bueno, esto pues a cada uno. Y es verdad que hay personas que a lo mejor son grandes oradores y sin embargo no son capaces de tener
atentos al auditorio, Ujú. pues porque les falta alguna cualidad de... De empatía, quizá. Sí, o... o sea, no es tan fácil tampoco saber enseñar. Y no a todos los públicos tampoco, porque hay gente que a lo mejor sí vale mucho para niños, pero le cuesta más la enseñanza para adultos. Entonces habrá que buscar la estrategia pedagógica en cada caso. Ahí está, la pedagogía requiere una serie de cualidades que, bueno, hoy ya no nos da tiempo a explicarlas, se nos ha terminado por hoy, pero si quieres las podemos nombrar para que la próxima semana las Apunto. explayamos, que es el sentido de la adaptación, Ujú. la claridad y el saber contar las cosas, entre otras, ¿no? Pero cierta flexibilidad, cierta adaptación al alumnado, la claridad de las ideas y el saber contarlas. Todo esto es parte de la pedagogía, el saber transmitir al otro esa enseñanza, esa riqueza que yo tengo. Hermana, ¿puedo echar un datito a nuestros amigos en medio segundo? Medio segundo hoy. Solamente que hemos podido investigar y nosotros como catequistas tenemos 2 patronos para que nos encomendemos a ellos. Bueno, esto te dejamos decirlo. Habrá muchos más, pero bueno, los que hemos investigado para hoy son San Carlos Borromeo, sobre todo en la zona de Italia y Europa, y luego San Pío X. San Pío X que... Bueno, luego los animo a que todos busquen un libro de San Pío X porque realmente su vida es muy edificante en cuanto a catequistas, ¿verdad? Bueno, pues sí, nos San encomendamos Carlos a ellos Borromeo y San Pío X. y nos comprometemos a conocer más de la vida de estos santos. Amigos oyentes, termina aquí Formadores en la Fe. No se vayan, sigan escuchando la programación de NSE Radio. Dice San Juan Pablo II, la mejor manera de fortalecer nuestra fe es comunicarla. Hoy la Iglesia sigue contando con el entusiasmo y la entrega de los catequistas para llevar el tesoro de la fe a los niños, jóvenes, hombres y mujeres de los 5 continentes. Para asumir esta importante misión, comienza en NSE Radio, Formadores en la Fe.